Bienvenidos y bienvenidas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sabemos a qué hora nos van a estar mirando. Walt Disney y otros nos han vendido la idea de lo que es una bruja, pero vamos a ver que el tema no necesariamente va por allí. Enhorabuena que así es, ¿cierto? Reconectando almas para el bien vivir, de la Academia de las Artes Sanadoras. Soy Ariel Svi, su anfitrión. No olviden suscribirse, darle like y activar la campanita. Visiten también nuestras redes sociales y así nos ayudan a difundir para tener una mayor expansión de conciencia. Hoy tenemos con nosotros a la señora Sally Castillo, quien es Wicca, bruja, tarotista, hace manejos energéticos, herbalista y maneja técnicas holísticas. Y el tema es Wicca, la antigua religión. Así que aprestémonos a aprender, que para eso estamos nosotros aquí. Bienvenido, Sally. Bienvenida, Sally, perdón. ¿Cómo está? Gracias, muy bien por dicha y claro que sí, también bienvenidos a todas las personas que nos van a sintonizar en este día tan especial. Claro que sí. Bueno, hoy vamos a hablar de qué trata el tema, porque el problema muchas veces, Sally, como usted sabe muy bien, es que nosotros tenemos un concepto a veces cerrado de algunas cosas. Entonces, usted nos va a tomar de su mano, por favor, y nos va a dar una luz más o menos para ver qué es eso de la Wicca. Cuéntenos un poquito, si puede, histórico y demás, un poquito como para aterrizarnos en el tema, si es tan amable. Ok, bueno, historia es un poquito larga. De hecho, en el grupo que yo manejo, historia de la religión, nos toma 2 semanas. 2 semanas, sábado, o sea, sábados de 1 de la tarde a 5 de la tarde. O sea, son 10 horas solo de historia de la religión. Wicca es una senda pagana. Cuando hablamos de paganismo, hablamos de un árbol muy, muy, muy grande, cuyas ramas, cada una de las ramas es una religión, senda, filosofía, culto, secta que existe en el mundo en este momento. ¿Ok? La rama Wicca es una rama pagana, mucha persona piensa que es neopagana, en realidad es pagana, eh, que asimismo se divide en otras ramitas más pequeñas. ¿Cuáles son esas ramitas? Las que llamamos tradiciones. Hay tradiciones completamente más viejitas, hay tradiciones más nuevas que ya se encuadran dentro de lo que es el neopaganismo. Ahí sí, pues tenemos que respetar eso. ¿Por qué? Porque Wicca es una senda, una religión libre, donde la persona inicia un camino de transformación personal que le permite estar en contacto con aquello que siente divino, que sabe que es divino, pero a su velocidad, a su paso, desde el punto de vista del país donde viva, por ejemplo, porque no es lo mismo decir, hablar de Wicca en Inglaterra, por ejemplo, que hablar de Wicca en Costa Rica, que hablar de Wicca en México, que hablar de Wicca en Argentina, etcétera. Entonces, Wicca sí es una religión reconocida mundialmente por el Parlamento Mundial de Religiones desde 1974, que se llevó a cabo la incursión de la religión. Este año pues hubo una reunión del Parlamento Mundial de Religiones con presencia de representantes de la religión Wicca y desde ese momento pues se enmarca como una religión reconocida a nivel mundial con todos sus dogmas y todos sus paradigmas, que toda religión para ser reconocida como tal debe tener dogmas y debe tener paradigmas, por supuesto. Eh, y la historia de la Wicca pues es un poquito antigua. De hecho, estamos hablando que Wicca tiene una raíz muy tan antigua que viene de la mano con el chamanismo y con el animismo. El animismo es aquella creencia que todavía existe, por cierto, en la cual todas las cosas tienen un ánima, o sea, un espíritu, y ese espíritu se manifiesta de diferentes formas y hay que cuidar y reverenciar. Entonces, no decimos que Wicca es chamana, no, o una religión chamánica, no, es una religión de conocimiento, es una religión en la cual se practica el respeto, pero al mismo tiempo es una religión que le exige, porque así es, a la persona que camina esta senda, que sea responsable siempre de los actos, de los pensamientos y de las palabras. Y, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre paganismo y neopaganismo?
Ok. El paganismo engloba las creencias que sean un poquito más antiguas con sus prácticas más antiguas. El asunto es que toda creencia, práctica, religión, culto, secta, filosofía, para poder avanzar en el tiempo, tiene que también irse modificando, tiene que aceptar que los tiempos cambian, que las personas cambian, que los modus vivendi son diferentes y por lo tanto nace lo que se puede llamar neopaganismo, neowiccanismo, neoasatruismo, etcétera, que si bien es cierto, no es bien aceptado por todo el mundo, pues hay que reconocer que son prácticas más recientes. Por ejemplo, el neopaganismo dentro de la religión Wicca hace referencia a que estas personas que practican el neo-wiccanismo, por llamarlo de alguna forma, aunque la palabra no existe, eh, revuelven, mezclan creencias y prácticas de otras cosas. Entonces, creen más en lo que es meditación, en lo que es relajación, manejan más lo que es prácticas, qué sé yo, budistas, por ejemplo, que el budismo no es una religión, sino es una filosofía, y entonces hacen ciertas mezclas y eso los convierte en neopaganos. Entonces, la persona que se quiera adecuar a lo que es paganismo en sí, debe investigar mucho, conocer mucho y leer mucho para entender las corrientes pasadas, aunque estén ya un poquito olvidadas, por decirlo de alguna forma, las prácticas pasadas, y traerlas al presente de la forma más limpia posible, no mezclada como un todo. Obviamente, pues recordemos que en épocas pasadas, en lo que era la antigua Roma, la antigua, ¿cómo se llama esto? Grecia, etcétera, existía, por ejemplo, dentro de los cultos existía el sacrificio de animales, el sacrificio humano. Sin embargo, pues en esta época no vamos a practicar ni sacrificios de animales ni sacrificios humanos, pero podemos practicar otros tipos de sacrificios, entre comillas, la palabra sacrificios, que nos llevan a ejercer un manejo energético equivalente o una ofrenda equivalente a un sacrificio, pero llevado a cabo desde nuestra propia percepción, desde nuestra propia energía. Si yo hablo de un Wicca o una Wicca, ¿es lo mismo si yo digo Wicca que bruja o hay diferencias entre la una y la otra? Si es tan amable. Ok, una bruja practica la brujería, ¿ok? Brujería es un camino de transmutación personal que le permite a la persona estar en contacto con su propia energía y elevarla de tal forma que pueda manifestarse en el mundo, ¿ok? Un Wicca es una persona que sigue la senda Wicca, que sigue la religión Wicca, ¿ok? A los Wiccas usualmente nos dicen brujos, nos dicen brujas, porque hemos entendido que la brujería como camino de transmutación personal nos permite aprender, comprender y ejecutar lo que lo que es el manejo energético, también llamado magia. ¿Ok? Pero no todo brujo es Wicca y no toda Wicca trabaja con magia. Bueno, hay una línea, a mi entender, que no manejo muy bien el tema, que no es como muy definida, ¿cierto? O sea, puede perfectamente trasladar la frontera, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? No, no, porque vamos a ver un ejemplo. Tenemos a la señora bruja de pueblo, que es muy buena con lo que hace, trabaja con hierbas, trabaja con, qué sé yo, con cristales, hace una limpia con huevo, pero la señora no es Wicca, es bruja. ¿Por qué? Porque ella ha aprendido a manejar el concepto energético, la magia en sí. Entonces se le conoce como bruja y ella misma se identifica como bruja sin manejar un concepto específico religioso o espiritual. En tanto, el wicano maneja el concepto religioso antes que el concepto mágico.
Y esto es un hincapié que hay que hacer muy fuerte. Muchos de los libros actualmente de los autores wicanos, llámese, no sé, eh, por ejemplo, Cunningham, por ejemplo, incluso el mismo Gardner, eh, trabajan, van de la mano trabajando magia con religión. Es permitido. Sin embargo, lo primero que todos los autores resaltan es justamente el tema espiritual, el tema religioso, entre comillas religioso. ¿Por qué? Porque trabajamos más de la mano de lo espiritual. Y el objetivo de recorrer esta senda es ese crecimiento espiritual. Entonces, la línea que divide lo que es la práctica de la brujería de la práctica espiritual es muy delgada, sí, es muy delgada, pero como te digo, un Wicca no siempre trabaja con magia y un brujo no siempre es wicano, porque un brujo puede ser católico, puede ser, qué sé yo, zoroastrista, etcétera, y no necesariamente wicano. Digámoslo así, la Wicca es como la columna vertebral porque es religión en sí. Y si estoy entendiendo bien, para que por favor me ayude a aclarar el concepto si me estoy equivocando, el brujo es como un poquito más libre. El wicano tiene como una columna vertebral un poco más definida, quizás. No, No no, necesariamente. no necesariamente, ¿ok? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, y me voy a poner yo de ejemplo, aunque sea muy, muy feo, ¿verdad? Eh, Dentro de mi trabajo como wicana, mi trabajo como wicana es educar a otros wicanos, o sea, trabajar con otras personas para enseñarles lo que es la senda wicca, pero yo no enseño magia a todos. ¿Ok? Entonces, el wicca va a trabajar una senda que es la senda propia. El brujo va a trabajar muchos caminos y va a elegir, que también esa es una de las partes más importantes de la religión Wicca, no hacer daño a nadie, a nada, ni a uno mismo. Pero no somos inocentes palomitas que no matamos ni un abejoncito, ¿verdad? O sea, la ley también nos permite, la ley universal, mágica universal, nos permite defendernos del daño que nos haga. Y para defendernos es que tenemos que conocer todas las tendencias mágicas a nuestro alrededor. Entonces, en mi trabajo, yo manejo magia vudú, magia santería, palo mayombe, manejo brujería, le llaman de cerco, o sea, manejo muchas técnicas para poder ayudar a las personas que necesitan ayuda. Pero hay una línea que yo nunca paso, que es la de hacer daño. Eso sí, nunca lo paso, porque fue mi compromiso desde primera vez no hacer daño a nadie, excepto que me hagan daño a mí. Digamos, quizás es una pregunta, no creo que sea retórica, pero bueno, ¿qué tipo de brujo sería el que no tendría ese límite y si le pagan, pues le hace daño a alguien más? El que elige hacer el daño. No diría que es el brujo bueno ni el brujo malo, porque el bien y el mal son una cara de la misma moneda. Cada uno es una cara de la misma moneda. Para que exista el bien, tiene que existir el mal y viceversa. Entonces, el brujo, las brujas, elegimos lo que vamos a hacer. Por eso es que se dice que la magia no tiene color. La magia siempre tiene intención y siempre la ha tenido. Que lo que es bueno para mí puede que no sea bueno para ti. Por lo tanto, el brujo que elige dañar es el brujo que sabe en dónde se está metiendo, porque lo sabe. ¿Ok? Pero no le interesa dañar a otra persona con tal de recibir una remuneración económica. Mm. Dice que quien hace daño, le consulto a ver cuál es su opinión al respecto, pero es lo que yo he escuchado, me gustaría mucho que usted nos dé una luz con respecto a su experiencia, que el que trabaja en ciertas cosas de brujería, magia negra y demás, eh, tiene un cobro espiritual muy fuerte. ¿Es así? Ok, esa es una ley universal. Universal, o sea, no es ni siquiera este planeta. La consideramos como una ley universal ya aplicada desde hace miles de años, que se llama la ley del retorno, el karma.
la ley del triple retorno o del regreso, es exactamente lo mismo, ¿ok? Más entendida actualmente como la ley del karma. El karma no es una venganza del universo ni es un castigo divino, no. El karma es la ley que él dice que todo lo que usted siembra va a regresar a usted, todo, pero todo daño que se siembra va a regresar a usted. Por eso es que en la creencia wicana entendemos esto como antes de hacer algo, piénselo 2 veces, 3 veces, 7 veces, 10 veces, enfríese y luego ya en frío actúe. ¿Ok? Todo lo que se hace malo o daños va a tener un regreso. Hay gente que dice que regresa y punto, otros que por 3, otros que por 7. A nadie le gusta recoger daños. Y el día de mañana están, ¿qué habré hecho para estar viviendo lo que estoy viviendo ahora? Pero nos olvidamos de cuando le pegamos 4 gritos a alguien y los lastimamos. Nos olvidamos de cuando, no sé, no frenamos adecuadamente y causamos un accidente. Nos olvidamos de cuando nos peleamos con nuestros hermanos, cuando pudimos manejar de manera diferente un conflicto. Entonces, por eso es que muchas personas que entran al camino Wicca creen que es muy fácil, creen que la Wicca es magia, voy a aprender magia, qué felicidad, qué bonito. Y cuando se les dice, no, sí, está bien, usted puede aprender magia, pero usted primero me va a aprender las leyes universales del manejo mágico, primero me va a aprender su responsabilidad en el uso de la magia, y primero me va a aprender todas las correspondencias mágicas antes de siquiera empezar a mover un solo dedo. Y no les gusta, porque piensan que solo es llegar, leer un conjuro y aplicarlo. Eso es hechicería, por cierto. Nada más leer y aplicar es hechicería. En tanto, la magia nos enseña a crear nuestras propias movimientos energéticos, o sea, nuestro propio camino a la hora de ejecutar los actos mágicos. Entonces, sí, cada acto que ejecutemos tiene un retorno. Bueno, se llama Dharma, o le decimos Dharma, y un poquito dañino le llamamos karma. Usted, digamos entonces, cuando la persona viene o la busca para aprender y usted le guía, y me imagino que usted le entrevistará para ver exactamente qué es lo que la persona querrá aprender. Sally, ¿cómo sabe usted quién es apto y cómo sabe usted quién no es apto para aprender algunas de las cosas que usted enseña? Eso sería ser uno muy orgulloso, muy ególatra. O sea, todas las personas son aptas, todas las personas son aptas. Y en Wicca yo les enseño a los muchachos, entre comillas míos, ¿verdad? Porque yo los amo a todos. Yo les digo a mis muchachos, vean, Wicca no rechaza a nadie. La misma persona se rechaza a sí misma. Entonces, por ejemplo, en un grupo de 20 estudiantes, 5 son los que terminan, 5 son los que siguen el camino. ¿Por qué? Porque en el camino del aprendizaje, o sea, de la enseñanza, que el curso que yo doy dura 4 meses, todos los sábados. Entonces, por ejemplo, en el transcurso de esos 4 meses, se van quedando, se van quedando. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que esto no es lo que pensaron que era. No es que voy a ir a coger el grimorio o el libro de sombras de Astarte y lo voy a leer y me voy a aprender todo lo que en ellos, porque no es uno, son varios, todo lo que en ellos dicen, ¿ok? No, se trata de una vivencia personal. Entonces, todas las personas son aptas mientras tengan más de 23 años, que es cuando ya se considera que la persona empieza realmente a tener conciencia de que necesita escoger el propio camino para andarlo. Bueno, ya tenemos, digamos, como una restricción. Por lo menos la persona tiene que tener 23 años, que es cuando quizás esté un poco más ubicada y a razón de poder orientarla, pues va a decir, quiero esto o no quiero esto. Y está bien, ¿no? Ambos están bien. Es correcto. En realidad, yo he trabajado con menores de edad, con menores de 18 años, con personas de 13, 15 años, 17 años. Y ahí es donde uno dice, no, o sea, todavía les falta mucha madurez. Yo no soy una chiquilla de 30 años, entonces
también uno se acuerda de las cosas que uno hizo, de las expectativas que uno tenía hace 40 años, etcétera. Entonces, ahí es donde yo les digo a los muchachos, sí, yo le comprendo que tienen todas las ansias de aprender, pero yo les recomiendo que primero madure la idea, cuál es el camino que realmente le interesa. ¿Qué es lo que realmente buscas? Claro, eso es muy importante. Sally, ¿qué otras religiones son similares o qué otras religiones tienen cosas en común a la Wicca? Vamos a ver, por ejemplo, está el camino druida. Los druidas tienen cosas, algunas cosas en común con lo que es el camino Wicca. El chamanismo, que también tiene cosas en común con el camino Wicca. La brujería tradicional, que también tiene sus cositas. Eh, por ahí, pues yo diría que esas son las más similares. Ahora, con lo que es la práctica Wicca, con lo que es la creencia básica en sí, estamos hablando que para que una religión entre dentro del árbol del paganismo, debe tener ciertos dogmas. Primer dogma, creer en dioses, ¿ok? Entonces se es politeísta, ¿ok? Segundo dogma, entender que la divinidad se manifiesta de muy diferentes formas. No existe un cielo y un infierno. Existe un mundo espiritual y un plano físico. Entonces, ese es otro dogma. ¿Qué es un dogma? Una verdad que se da como cierta, ¿ok? Y no acepta mm, interpretaciones de otro tipo. Entonces, otras religiones que están dentro del árbol del paganismo es el cultus romano o el cultus deorum, los asatru, el mismo zoroastrismo, qué sé yo, el rastafarismo no, el budismo no, eh, lo que es, bueno, es que ahorita hay más bueno, el hinduismo, son cultos paganos, aunque el hinduismo se ramifica también. Los cultos, o sea, las creencias en China, que son bastantes también, son paganas, porque también creen en divinidades, ¿ok? En tanto, los cultos monoteístas, que ya serían más recientes, son aquellos que clasifican, por cierto, a todos los demás como paganos, porque creemos en dioses, porque creemos en energía, porque creemos en magia, etcétera. Sally, si nosotros pensamos en el politeísmo, en la existencia de varios dioses, ¿qué dioses son de los que hablamos? O sea, ¿de quiénes hablamos? Ok, hablando de manera amplia, general y sin dar nombres, ¿ok? Hablamos usualmente de lo que son los dioses creadores más aquellos dioses ayudantes, entre comillas, ayudantes, ¿ok? Los principales, usualmente los dioses creadores. Sí, el politeísmo acepta siempre la dualidad en lo que es la creencia. ¿Cuál es esa dualidad? La creencia de una diosa madre y de un dios padre. Porque para que exista vida, tiene que existir esa dualidad. Así como existe el día y la noche, como existe el ayer y el hoy, como existe lo oscuro y lo claro, debe existir una dualidad entre lo masculino y lo femenino para que se produzca el principio de creación. Eso también nos lo enseñaron muy bien, pero muy bien enseñado los antiguos egipcios, por ejemplo, en donde ellos le daban vuelta a las cosas. La diosa era el día y el dios era la noche. Para los paganos actuales, la diosa es la noche y el dios es el día, porque él se relaciona con la energía lumínica del sol y ella con la energía de la luna. Entonces, sin brindar, como te digo, sin brindar nombres porque sería exagerado, se acepta ese principio de dualidad y los principales serían la diosa y el dios, cuyos nombres y atributos son innumerables. Se me ocurre una pregunta, Sally, si la persona tiene X religión, la que sea, y la practica, ¿tendría que dejar esa religión para volverse Wicca? ¿Es correcto? Como no pasaría
con que si la persona es de X religión y quiere ser bruja o brujo, ¿cierto? Exactamente. Si la persona solamente desea practicar la brujería, tipo brujería de cerco, ¿a qué llamamos brujería de cerco? Es la brujería en donde la persona se basa en producto completamente natural que tiene a mano. Hierbas, plantas, raíces, flores, gemas, inciensos, aceites, sales. Eso es una brujería de cerco, porque utiliza elementos que tiene a mano, mientras que el wicano no solamente maneja ese tipo de energías, sino que lo principal antes de ejecutar un acto mágico es la energía de uno mismo, porque es esa energía la que va a mover todo lo demás. Una persona, como dijimos antes en el ejemplo inicial, la bruja de pueblo es católica, súper creyente, o los mismos, ¿cómo se llama? Santeros, son súper creyentes, creen en Jesucristo, creen en los santos, por eso se llama santería, pero practican lo que es la brujería, ¿ok? Mientras que una persona siendo católica o habiendo sido bautizada católica, desea seguir la senda wicca, va a tener que abandonar el camino católico para poder iniciarse en la religión wicca. ¿Okay? ¿Por qué? Porque en wicca también se recibe una iniciación, tipo bautismo, por decirlo de alguna forma, se recibe una iniciación en la cual indicamos claramente que abandonamos el camino pasado para poder caminar esta senda en perfecto amor y en perfecta confianza. Muy interesante. Sally, ¿y para qué se le busca a usted? ¿Quiénes son quienes le buscan más para X, Y o Z cosa? Cuéntanos un poquito, por favor. Bueno, ya estamos entrando en lo que es el vuelo del Fénix. El vuelo del Fénix es mi consultorio. Cuando la persona viene por primera vez, yo le suelo indicar, vea, no importa la religión que yo siga, lo que importa en este momento es lo que usted necesite. Entonces, quienes más me buscan son personas, parece increíble, pero son personas que quieren hacer que el novio, la novia, el marido, la esposa regrese. Y cuando les digo que yo no realizo esos daños, entonces de ahí ni modo, adiós cliente, ¿verdad? Los segundos son las personas que buscan una limpia energética, una limpia espiritual. Son las segundas personas que más buscan. No hay distinción de género, de preferencia sexual, no hay distinción de edades, tienen que ser mayores de edad, eso sí. Y las terceras personas que más me buscan son las que buscan lecturas de tarot. ¿Okay? Cuando la buscan a usted para algo en específico, digamos, usted me imagino que puede combinar diferentes cosas para poder ayudar a la persona. Es correcto, yo combino, bueno, usualmente no se combina, vamos a ver, cuando yo elegí seguir la senda Wicca lo hice porque a mí algo me trajo hacia esta senda. Ya yo había abandonado el bautismo de mis papás hacía tiempo, entonces yo estamos hablando de que yo inicié en la senda Wicca cuando tenía 14 años y actualmente tengo 52 años, que había sido bautizada en la religión católica, que mis papás me obligaron a hacer la primera comunión, mi papá no, mi papá es inocente, que mi mamá me llevó a hacerme la confirmación sin que yo ni cuenta me diera de qué era aquello. Entonces, cuando mi mamá me obligó a llevar la confirma, yo dije, esto no es para mí, ya definitivamente esto no es para mí. Y después de eso, pues yo entré en una etapa de alejamiento total, mientras que yo me ubicaba. Entonces, empecé a recibir esa luz, por decirlo de alguna forma, esas indicaciones a través de sueños, porque adolescente uno es bastante cabezón realmente, y me orienté hacia lo que es la senda Wicca. Pero aparte de caminar esta senda, también trabajo muy bien lo que es mi manejo energético. Trabajo muy bien la energía de las demás personas, por lo tanto, soy empática, yo siento a las demás personas, siento que es lo que necesitan. Y ahí es donde me encanta también indicarles a las personas que se puede trabajar con
la santería, con vudú, con la Santa Muerte, con la magia, con hierbas nada más, o que vamos a trabajar una mezcla de prácticas. Usualmente, si vamos a trabajar algo muy pesado, por ejemplo, el vudú, por ejemplo, con la Santa Muerte, yo no le suelo decir a la persona que se va a trabajar con eso, solo le voy indicando qué es lo que va a ir haciendo, siempre y cuando no haya sangre de por medio, ¿okay? Porque sabemos que el vudú, que la Santa Muerte usualmente nos pide sangre de por medio, pero yo no trabajo con eso. Yo sí, ese es el trato mío. Yo con mucho gusto ayudo, pero sangre de por medio no vamos a tener. Digamos, usted nos estaba hablando del curso que usted da, que es de 4 meses. Si alguien desea, qué sé yo, aprender el manejo de energía, ¿la puede contratar a usted para que usted le enseñe el manejo de energía? Eh, Antes sí, me confieso, soy enfermera, ¿ok? Soy enfermera especializada en manejo de personas con consumo de sustancias psicoactivas. ¿Qué quiere decir eso? Que para Costa Rica las personas con especialización en ese tema somos muy poquitas, muy, muy poquitas, pero los centros de atención son muchos. Entonces, yo trabajo en 2 centros simultáneamente y me están llamando de un tercero, pero no voy a poder porque no me da el tiempo. Entonces, antes yo trabajaba más clases individuales. Ahora tengo el tiempo muy restringido. De lunes a viernes trabajo, sábados con lo que es la atención al cliente y lo que me queda para descansar son domingos. Entonces, si una persona me contacta únicamente para que le enseñe un manejo energético, queda un poquito complicado. ¿Okay? El curso que yo doy, sí, es de 4 meses. Perfecto. Pero después de que el curso termina, la persona tiene la ventaja de decidir si sigue participando con el grupo del que yo participo también o si se retira. El grupo se llama Caldero de la Transformación. Entonces, las personas tienen la ventaja de querer participar con este grupo en el cual continuamos trabajando todo lo que es manejo energético, en el cual continuamos trabajando todo lo que es magia, todo lo que es brujería, todo lo que es hechicería, de la mano de lo que es Wicca, de lo que es paganismo y de lo que es el crecimiento espiritual. ¿Para eso habría que hacer iniciación o para el curso no hay que hacer iniciación? El curso es abierto. No, no, para el curso no hay que hacer iniciación. Eh, para iniciarse dentro de la religión Wicca, la persona necesita, es indispensable, es una de las normativas, llevar al menos 1 año y 1 día de camino wicano. ¿Qué quiere decir esto? Nuestra rueda del año, o sea, nuestras prácticas a lo largo del año, duran 1 año y 1 día. ¿Ok? Es una rueda, literal, es una ruedita de 8 ejes. Cada eje representa una celebración y cada una de esas celebraciones nos llevan de la muerte al renacimiento o del renacimiento a la muerte, o sea, el camino de la vida o lo que también llamamos en Wicca el camino del loco. El loco es la primera carta del tarot y como carta, el tarot visto como una enseñanza espiritual, los arcanos mayores representan un camino y es un camino de autoconocimiento. Entonces, ese 1 año y 1 día le va a enseñar a la persona cómo llevar a cabo cada uno de los ritos, pero especialmente cómo vivirlos, cómo trasladarlos a la vida propia. Después de llevar a cabo ese proceso, la persona decide si se quiere iniciar, si toma un poquito más de tiempo o si definitivamente Wicca no es para él y se retira y busca otra opción. ¿Qué más nos podría contar de la Wicca? ¿Qué más es la Wicca como para que salgamos con un concepto un poco más definido y claro del tema? Con un concepto más definido y claro. En la Wicca, como dije, creemos y reverenciamos la figura de la diosa madre y del dios padre. ¿Ok? No es lo mismo decir la diosa madre que la Virgen María, no es lo mismo. Y muchas personas dicen, ah, sí, es que la religión católica
tomó la figura de la diosa y la convirtió en la Virgen María. No, tengamos respeto. Esa es otra de las cosas que yo les enseño. Tengan respeto hacia todas las religiones. No vamos a esperar que tengan el mismo respeto hacia nosotros. Es lógico y es normal, pero parte de nuestro crecimiento espiritual es tener respeto. Y el respeto se brinda y al mismo tiempo se va ganando. La Wicca es una senda que no se puede considerar abierta, pero tampoco cerrada. Cada persona la va a caminar a su propio ritmo, va a ir conociendo cuáles son esas deidades, con qué deidades le gustaría trabajar, cómo influye la energía de la diosa y de la energía del dios en cada uno de nosotros. Y además de eso, pues de qué forma vamos a ir preparándonos tanto para cómo vamos a ir viviendo como la forma en que vamos a ir muriendo, porque no le tenemos miedo a la muerte, lo vemos como un paso más dentro de nuestro crecimiento espiritual. La Wicca cree en la reencarnación. Por lo tanto, es nuestra obligación personal preparar nuestro espíritu, que es lo más importante, para poder regresar a esa fuente de energía de la cual procedemos con el conocimiento adecuado para la próxima vida. Y una vez que se ha alcanzado la iluminación espiritual, que es el término correcto, pues no necesitar reencarnar nuevamente, renacer nuevamente, sino pueden convertirse en seres de luz o ya tener esa paz que tanto se busca una vez que uno muere, ¿verdad? Pero la reencarnación es una forma de conocimiento espiritual en el cual el que reencarna es nuestro espíritu y cada vez que reencarnamos traemos un poco de lo que entendimos de cada vida pasada para ir aplicándolo a esta nueva senda, bueno, al nuevo camino en el que nos manejemos, ¿verdad? Se dice también, y lo veo muy, muy lógico, que antes de nacer elegimos tanto el sexo como dónde vamos a nacer, incluso cómo vamos a morir, porque todo eso es parte de lo que necesitamos para la lección que vayamos a aprender. Entonces, hace muchos años yo le decía a las personas, en esta vida a mí me tocó aprender paciencia, porque qué poquita paciencia tengo. Tal vez ya aprendí un poquito de paciencia, porque ya no digo que me toca aprender paciencia, ahora digo que me toca aprender nada más, porque claro, uno va madurando y uno va conociendo pues otras cosas, otras situaciones. Tal vez ya aprendí paciencia porque ya cuesta muchísimo, no, a mí ya no me sacan de mis casillas así fácilmente, me siento, veo y observo. Esa es otra de las ventajas que nos enseña la religión Wicca, no tener que alterarnos por situaciones externas, sino más bien analizar esas situaciones para ver qué estamos aprendiendo de ellas. Se dice fácil, pero eso nos lleva tiempo. Es correcto, es correcto. Es como la red de Wicca o el principal mandamiento wiccano. Haz el bien sin dañar a nadie, a nada ni a ti mismo. Se dice fácil, pero lleva un mensaje tan grande que nos cuesta toda la vida entenderlo. Hacer, nos dice, tenés que hacer, tenés que mantenerte en movimiento, no te puedes estancar. Hacer el bien, pero ¿qué es el bien? ¿Cómo lo entiendes? ¿Cómo lo manejas? Además de eso, vas a hacer el bien, pero, hay un pero, siempre hay un pero no dañe, ¿ok? Y usualmente hacemos las cosas de manera muy rápida, muy imprevista, muy pocamente pensado. Y eso quiere decir que a veces actuamos de una manera tan lanzada, por decirlo así, que no pensamos qué es lo que estamos haciendo, por qué lo estamos, o ni siquiera qué nos aporta lo que estamos haciendo, que es tan importante pensar eso. ¿Qué me aporta lo que estoy haciendo? Y tal vez una persona nos insultó en la calle y no entendemos que ese insulto no es para uno, ese insulto lo profirió la otra persona. Si yo acepto el insulto, ahí estoy teniendo un problema. Si no lo acepto, ese insulto es de la otra persona y que vea a la otra persona como se las agencia. Entonces, es un proceso de aprendizaje que nos toma toda la vida.
sin lugar a dudas. Ya nos contó más o menos mayormente quiénes la buscan, pero para que la gente sepa por qué tipo de trabajos la pueden solicitar, aparte de los que ya nos mencionó. Bueno, cuando una persona me busca, por ejemplo, y me dice, necesito un trabajo mágico para que me vaya bien en todo. Y excelente, tenemos derecho de que nos vaya bien en todo. Lo primero que le enseño a la persona es, ¿está seguro que usted quiere que le vaya bien en todo? Porque resulta que las vicisitudes de la vida, o sea, las dificultades de la vida, son las que realmente nos enseñan. Si yo le digo, si yo hago algo para que esa persona le vaya bien en todo, ese espíritu no me aprendió absolutamente nada, porque nunca luchó por nada. La quiso fácil, ¿ok? Y el karma es para esa persona y para mí también, por haberme metido donde no tenía que meterme. Entonces, cuando una persona me dice, quiero un trabajo para que me vaya bien en todo, mi primer trabajo es enseñarle a esa persona de qué vas a aprender entonces. O sea, está bien, la vida nos golpea a todos, es el trabajo de la vida. Como dijo una amiga una vez, la vida es una cabrona, pero cómo se disfruta depende de cómo usted entienda qué tan cabrona es. Entonces, lo primero que hago es decirle a la persona, necesitas primero limpiarte, equilibrarte y armonizarte. Ahí es donde vienen las técnicas holísticas. Limpiarla no porque se ejecuta con brujería, pero lo que es armonizar y equilibrar a la persona sí requiere técnicas holísticas, ya sea por medio de puntos energéticos o por medio de eh, otras sustancias, por ejemplo, nada ilegal, por supuesto, se logra equilibrar y armonizar a la persona. Y una vez que la persona ya ha hecho eso, pues le enseño cómo ir creando el ambiente alrededor de él o de ella para que logre que las cosas que no van tan bien empiecen a caminar a favor. Tengo clientes que tienen 20 años conmigo, por ejemplo. Sí, no estoy mintiendo, hay clientes que tienen 20 años conmigo, tal vez un poquito más. Hay clientes más recientes que vinieron la semana pasada por primera vez, por ejemplo. Todos, o sea, la mejor forma de constatar que algo estoy haciendo bien es que regresan siempre. Bueno, muy importante. ¿Qué cosas se utilizan? Porque tengo entendido que se utilizan aceites o se utilizan plantas. ¿Y cómo se utilizan? Tal vez aunque sea una pincelada para tener una noción del tema, por favor. Ok, eso se llaman correspondencias. ¿Qué son las correspondencias? Es una lista enorme, pero enorme, enorme, enorme de cosas que podemos utilizar y por qué, para qué, con qué motivo o con qué capacidad voy a utilizar yo esas cosas para crear un algo. Entonces, a través de hierbas y aceites podemos crear aceites potenciados, o sea, aceite mágico, que se potencian para amor, dinero, equilibrio, meditación, limpias, armonizaciones, protecciones, invariable cantidad de situaciones. Por ejemplo, hay un aceite muy famoso que se llama el aceite de gato negro. ¿Okay? Ese aceite de gato negro, si no lleva pelos de gato negro, no es aceite de gato negro. ¿Okay? Eh, tengo una receta mía, por ejemplo, de un aceite de prosperidad económica. Se utiliza para la prosperidad económica, prosperidad laboral y prosperidad o sea, de trabajo. ¿Okay? Y para ventas también. Ese aceite yo lo hago 2 veces al año, nunca me llega al mes. O sea, nunca logro que la cantidad de aceite que hago me dure un mes siquiera, porque tengo personas, incluso del exterior, que están esperando que yo lo haga, ya sea para que se lo envíe o para que se lo haga llegar a algún familiar para cuando la persona viene al país a recogerlo. Podemos utilizar piedras del río, gemas o piedras semipreciosas. Podemos utilizar, como dije, flores, cortezas, raíces, semillas, hojas de diferentes plantas, arbustos, zacate, etcétera. Podemos utilizar inciensos, o sea, en este caso, los aromas.
todo va a ir en correspondencia a 4 pilares energéticos, que son el fuego, el aire, la tierra y el agua. Por eso se llaman correspondencias. Pues velas o fuego, todo va a ir, sales en correspondencia a esos 4 pilares energéticos, que también se manejan dentro de la religión Wicca como los guardianes de los 4 puntos cardinales, que son el norte, el sur, el este y el oeste. Muy interesante, muy interesante. Sally, si alguien llega con un don o si le llevan hasta una persona para orientarla con su don y potencializarlo, ¿es eso factible? Vamos a ver, sí, no. En este caso, qué sé yo, una persona que llegue con el don de la clarividencia, por ejemplo, y aquí hay que hacer un hincapié. No todos los brujos son clarividentes, no todos los brujos son empáticos, no todos los brujos son medium, no, pero muchos llegamos a la práctica mágica porque tenemos ciertos dones, ¿ok? Entonces, si una persona llega y me dice, es que me sucede esto, esto, esto y esto, y yo toco a esa persona, por eso es que casi no toco nunca a las personas, y yo toco a esa persona y siento que la persona tiene X don, y esa persona vino justamente porque quería saber y entender qué era lo que le estaba pasando, pues yo con mucho gusto le digo, mira, te sucede esto, tenés 2 opciones, duermes tu don y sufres, o lo vives, lo manifiestas y también sufres. Porque no es bonito, por ejemplo, el don de saber que va a pasar algo y no poder decir nada. Y no poder decir absolutamente nada. No es bonito llegar a un lugar donde hay una energía, un fantasma, como dice la gente, y escuchar llantos, escuchar cosas o escuchar voces y no poder decir nada. No, no es bonito, no lo es. Pero es peor adormecer los dones. ¿Por qué? Porque siempre vas a estar sintiendo algo o viendo algo, pero negándotelo. Y la negación nos conlleva a ciertos problemas, tanto de energía como mentales. Digamos, si alguien no tiene la oportunidad de ir donde alguien que lo guíe, ¿qué recomendación se le podría dar para que vaya despertando su don, que no se le vaya a dormir? Lo mejor sería leer, leer. O sea, yo siempre digo a las personas, lean, lean todo lo que caiga en sus manos, porque la única forma de tener un buen discernimiento es investigar. Entonces, lean todo lo que vaya cayendo en sus manos. Hay literatura muy mala, muy, muy mala, que yo, perdón por la expresión, pero la pondría en el sanitario. Y hay literatura muy buena, pero muy buena, que uno dice, esto me ayuda sobre todas las cosas. Todos los días aprendemos algo nuevo. Entonces, si una persona no tiene la facilidad para llegar donde otra que le diga, ok, vamos a hacer prácticas de este tipo para que te vayas abriendo y tranquilizando, por supuesto, porque también manejar la mediumnidad o manejar la clarividencia causa un desgaste físico, un desgaste mental y un desgaste energético muy grande, muy, muy grande. Pues la persona no tiene la factibilidad de encontrar a otra que le ayude, lo mejor que puede hacer es ir leyendo sobre el tema, ir involucrándose con lo que son prácticas de meditación, prácticas de relajación, prácticas de visualización. Y me dicen, pero es que yo no entiendo cómo se visualiza tan fácil como indicarle a la persona que visualizar es imaginar. Y en la medida en que la persona vaya manejando la imaginación de mejor forma, va a entender lo que es visualizar. Y todo es práctica, 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 práctica diaria. Porque como te digo, es horrible el sentir, por ejemplo, a un espíritu hablándote 24 horas al día que no te deja dormir, que no te deja en paz. Es horrible no saber cómo decirle ya, basta, suficiente. En cambio, cuando usted maneja ya el tema, uno puede llegar y decir, suficiente. En otra ocasión será que te ponga atención porque me estás consumiendo y sabes que no tenés permiso para hacerlo.
Bueno, sí, quien sabe manejar puede llevar el auto a buen lugar, ¿no? A buen puerto. Esa es la cosa. Exactamente. Aprenderá, aprenderá, sin duda. Bueno, Ujú. quería preguntarle si tiene algo más que contarnos con respecto a eso, o bien que nos dedique algunas palabras finales, porque ya por lo menos tenemos una noción un poco más clara de algunos temas, que esa era la razón de este programa. Si es tan amable. Ok. A mí me encantaría pues dirigirme a los más jóvenes, también a los más viejos, lógicamente, pero a los más jóvenes, e invitarlos a que aprendan a investigar, aprendan a leer. Y a las personas que buscan respuestas, que por favor no se dejen guiar por la primera que escucharon, no importa que fuera la maestra fulana de tal o el maestro fulano de tal el que habló. No, no se dejen guiar por la primera voz que escucharon. Guíense por lo que vayan conociendo y vayan investigando. La magia, por ejemplo, es un mundo muy amplio, pero para practicarla se requiere de un manejo energético muy elevado. O sea, no es lo mismo llegar y decir, voy a hacer un trabajo mágico para que mi casa esté protegida, que llegar a decir, voy a hacer un trabajo mágico para que llegue el amor de mi vida o para ir a limpiar a una persona. Tenemos que entender muy bien la responsabilidad de nuestros actos, porque todo acto mágico conlleva una responsabilidad. No hay manera, no existe manera de burlar esa responsabilidad. Siempre, siempre, como dice la ley alquímica, cuando das algo, perdón, cuando esperas recibir algo, algo de igual valor debes entregar. Entonces, es muy importante investigar y conocer, saber, entender lo que yo suelo llamar los 5 pasos correctos para la práctica mágica. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Con qué? ¿Cuándo? ¿Y cómo? Para mí son los 5 correctos en el uso de la magia. Como resulta que responder esas 5 preguntas es más complicado de lo que parece, entonces nos brinda la oportunidad de analizar mejor qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer realmente. En tanto, las personas que buscan directamente la magia, o sea, una persona para que les haga un trabajo mágico para X, Y o Z cosas, también las invito mucho a que reflexionen. ¿Ok? Muchas personas, mujeres especialmente, vienen a decirme, Sally, yo necesito que mi novio o que mi ex esposo o que mi esposo regrese conmigo, porque se fue con otra mujer y estoy segura que lo hizo porque la mujer lo amarró y lo apartó de mí. La única pregunta que yo les hago es, ¿cuándo empezó su esposo con esa relación? Porque mentiras, mentiras, que a una persona que ni siquiera conoces le vas a hacer un amarre. No. Para que un esposo, para que un novio se vaya con otra mujer, es porque esa persona dio el pie para que se presentara la infidelidad. Por lo tanto, ya hay un antecedente ahí fijado. Entonces, lo que yo le ofrezco a estas personas es que mejor se libren de ese lazo, de esa suciedad energética que los está atando para que puedan seguir adelante. Entonces, es mejor darse uno mismo el respeto, sea hombre, sea mujer, sea bisexual, sea lo que sea, es mejor darse uno mismo el respeto y entender que lo que se vivió, de lo que se vivió, se gana conocimiento, se gana experiencia, se gana vivencia y hay que cortar lazos, lógicamente no es fácil, pero hay que cortar lazos para poder seguir adelante, porque de eso se compone la vida, de vivir un día a la vez. Así es, así es. Y eso también, ese conocimiento también nos lo da el tiempo. No Es es correcto. algo. El tiempo es muy justo. El tiempo pone todo en su lugar, pero usualmente no entendemos lo que es el lugar. Eso nos lleva tiempo. Correcto. Es la realidad de las cosas. Sally, muchísimas gracias. Voy a hacer entonces el cierre del programa. La Academia de las Artes Sanadoras le da las gracias a Sally Castillo con su tema Wicca
la antigua religión. Por su presencia le damos las gracias tanto a la señora Sally como a los que nos están viendo ahora y nos ven en diferido. Esto ha sido Reconectando Almas para el Bien Vivir. Agradece también que la oportunidad de estar llegando hasta donde ustedes también, por supuesto. Por favor, no olviden suscribirse, dar like y activar la campanita para que puedan ver nuestro material nuevo. Soy Ariel Zvi, quien les dice hasta la próxima. Muchas gracias.